En el mundo del diseño hay un lugar en el que puedes experimentar con ideas locas y creativas. Lo genial, nadie te juzga por hacerlo. Desafortunadamente nadie lo conoce. Hasta ahora. Tu futuro creativo comienza aquí, en Diseño Multimedia. Bienvenidos a Entre Panas, donde hablamos de todo sin saber de nada. Ya saben, este es el mejor programa de Quito hecho en la UPS. Bueno, chicos, no se olviden de activar la campanita, no se olviden de comentar, de suscribirse. Saben que siempre estamos sacando contenido nuevo todas las semanas. En este caso vamos a presentar obviamente a Juan Diego y a Lucho Mena. Son pilotos profesionales de carreras, expertos en un montón de temas del automovilismo y motores en general. Entonces, bienvenidos a ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué tal les va? ¿Súper bien? Bien, gracias por la invitación. Hoy? Bastante bien. Un poquito de calor, pero llegamos. Sí, aquí siempre en el set todo full calor, pero damos con ganas. Sí, créeme. contentos e impresionados también de ver este line-up que tienen ustedes aquí. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Sí, es un trabajo arduo, créeme que sí. Bueno, a ver, coméntenme un poquito. Quiero hacerles una pregunta general primero para empezar a los dos. Más o menos, ¿desde qué edad comenzaron a darse cuenta que les encantaba pues del automovilismo, todo esto? ¿Quién les inspiró? ¿Desde qué edad? ¿Cómo fue que se empezaron a mover en ese mundo? Bueno, en mi caso es gracioso porque yo empecé en el tenis. Empecé a jugar tenis, llegué a un nivel alto de tenis, me fui a jugar tenis a Estados Unidos y todo. Entonces yo ya me vi tenista, ¿no? Hasta que vi que mi carácter no iba mucho con el tenis. Me moría de iras, rompía raquetas, o sea, era el típico tenista un poco como así mal genio. Entonces, mi papá siempre fue del mundo del motorsport, empecé con motos y así seguí, ¿no? Y en estos deportes tú no puedes enojarte y romper una raqueta, o sea, en estos deportes, o sea, te enojas, no puedes continuar, no continúas nomás. Entonces me di cuenta, me fui dando cuenta que iba el aceite por las venas. Y claro, él decidió intentar conmigo esto y finalmente vimos que habían resultados y claro, motos, autos y un poco de cosas. Así más o menos empecé. ¿Tú? Yo también algo parecido como lo del Juan Di. Yo soy ambateño. Como ambateño, Ciudad Tuerca, la tradición en la familia siempre estuvo con el tema arraigado al automovilismo. Pero yo, mis primeros años me dediqué al fútbol. Yo tuve la suerte de llegar a jugar fútbol profesional. De igual manera, no lo digas, por favor. Y después cuando tuve una lesión me obligó a dejar el fútbol, fue cuando me dediqué de completo a los autos. Pero claro, desde joven mi abuelito fue el que todas las mañanas amanecíamos para ver con Pascal Michelet un fin de semana el Campeonato Mundial de Rally, el siguiente fin de semana la Fórmula 1 y desde ahí empezó ese gustito. Y desde los 10, 11 años en los autos, sacándome al carro de mi papá, que la moto, que por aquí, que por acá. Y así empezó de a poco esta pasión. O sea, ya cogías a los 10 años del carro. Sí, a los 9 años mi papá me enseñó a manejar y desde los 10 años ya... Sí, te comprando. Yo también tuve la experiencia de el grito típico así, no seas huevón, así. No, es que manejar es una cosa increíble. A mí también, créeme que me gusta full. ¿Cuántos años más o menos llevan de experiencia en todo esto, lo que es ya el mundo profesional de carreras? Uy, Dios mío, son más de 20 años en mi caso. Claro, y un poco corroborando lo que dices, ¿no? El tema de manejar, por ejemplo, yo ahora, mi madre vive en Guayaquil, viajo a verle en mi carro, en mi camioneta, viajo, vuelvo, me voy de un día al otro, solo me fui la otra vez a dejarle y volví, o sea, y me doy cuenta que qué bestia, yo amo manejar, o sea, es parte de una pasión increíble y todos los años en todo lo que hemos hecho, yo en eso me identifico con el Lucho tanto porque somos de esos pilotos que aman perdidamente conducir vehículos, moto, carro, lo que sea que tengamos que conducir, es una pasión terrible. Claro. Yo también estoy cerca de cumplir 20 años desde el 2007 dentro de la actividad, entonces 18 años ahí y sí, el lugar que lo que dice Juan Di es algo que nos apasiona y que nos ha brindado la oportunidad de que, a pesar de que tal vez no nos especializamos como una carrera principal en el tema automotriz, esto se convirtió en aparte de nuestro lifestyling,
nuestro día a día, nuestro trabajo y estamos alrededor de Claro, este y tema. tratamos de llevarlo de ese modo porque lamentablemente en el Ecuador hay muy pocas personas que pueden vivir del automovilismo, a menos que hablemos de la parte de coach o de técnico o algo de eso, pero como piloto realmente es difícil vivir del automovilismo, pero que por ejemplo en nuestro día a día sí se desenvuelva en función de hacer cosas automovilísticas, que las marcas te paren bola, que hay alguien que te pida consejo, y que tú desarrolles tu vida en torno a eso, es bonito, es lindo cuando te gusta. Claro, sí te comprendo. Sabes que justo en ese punto siento que el automovilismo es un negocio, como estábamos hablando anteriormente un ratito, era un negocio súper líquido, ¿no? Entra full dinero, pero es difícil conseguir un sponsor, me supongo. Súper Es difícil. terrible, es terrible. O sea, y me imagino también que es mucho en base a la experiencia que vas generando y vas con las carreras, ¿no? O sea, más o menos vas generando experiencia con las carreras, vas ganando, perdiendo, supongo que también depende mucho de cuánto y de cómo te prepares mentalmente. Y es justo a lo que quería preguntarles, ¿cómo ustedes manejan la presión al momento? Porque siento que el rally, sobre todo, en todo lo que es del ámbito automovilístico, es un deporte súper peligroso y es una cosa increíble la velocidad que generas, las curvas que tomas, cómo lo haces, o sea... ¿Cómo manejan Es que esa justamente el otro día conversábamos con Juan Diego y un par de personas que de cierta manera estábamos asesorando en un proyecto y es increíble que mucha gente piensa o tiene esta percepción tal como tú dices. Piensan que sí, es la adrenalina, el automovilismo es acelerar y las curvas y eso, pero no, hay tanta preparación detrás de eso. El automovilismo es una ciencia, aplica mucha física, Sí. que cuando tú lo empiezas a comprender, es increíble cómo hay tantos factores alrededor de. Entonces, como pilotos, tienes que estar primero con un buen estado físico, un buen estado mental, tienes que tener serenidad y seguridad para poder administrar y manejar emociones, porque cuando vos estás en medio de una competencia, tal vez puede haber un roce, puede haber momentos de frustración, donde no puedes salir a jugar a los carros chocones. Claro. Y que hay todo el tiempo. Sí. Esto es lo que te digo que vivimos en lo que es en pista. Ahora, en lo que estás en rally, hay muchas veces que muchos pilotos, en cambio, al no administrar las emociones, pasan dos cosas. Ve gente, se emociona y quiere hacer cosas que no vienes haciendo y hay accidentes o pasan pérdidas de tiempo y cosas así. Entonces, es una preparación global. Pero no solo en el tema del automovilismo deportivo. Justo yo creo y soy fiel creyente que aquí en el Ecuador la cultura vial es nula y va de la mano porque no hay la preparación adecuada. Incluso en el tema de accidentes hay cuestiones que cuando tú lo empiezas a comprender y entender cómo funciona, se activan en estos procesos de emergencia y te llevan a solventar estos casos, que es parte de las cosas que nosotros instruimos y enseñamos a la gente para que sepan cómo actuar. Entonces, el automovilismo es un campo muy amplio de espectro donde tú tienes muchos factores que van alrededor de. Claro, y por ejemplo, en torno a lo que hablabas de auspicios, es también qué fue primero, el huevo o la gallina, porque hay pilotos que creen que los auspicios van a salir de obtener buenos resultados primero. Después hay pilotos que dicen, no, primero debo tener auspicios para llegar a las carreras y generar resultados. Y la verdad es que no existe una realidad, no existe una verdad en eso. Es como que lo uno y lo otro van de la mano. Pero claro, en el caso nuestro, que sí hemos llegado a tener auspicios incluso para salir del país, que ha sido, yo siento que habemos pocos pilotos que hemos logrado eso. Ha sido un honor, o sea, y dices, bueno, pero no podía darse si no habían los resultados tampoco. Entonces, esa parte administrativa, digamos, es compleja y nosotros ahora compartimos eso con pilotos nuevos hasta donde buenamente podemos. Pero la parte ya técnica automotriz con las marcas y todo es lo que dice Lucho, ¿no? Ahora incluso instruir a las personas para manejo evasivo, manejo de seguridad, defensivo, en lluvia, cómo hago. Porque, por ejemplo, muchos de los accidentes que pasan en lluvia son temas físicos. Sí. Que es lo que dice Lucho ahora. O sea, es mucho un tema de transferencia de pesos, de cosas que no se comprenden porque no las haces, no las practicas. Exacto. Entonces, un fin de semana donde nosotros podemos tener un grupo de gente y podemos instruirles en los autos y experimentan cosas que nunca han experimentado, como una simple posición de manos, como cosas tan básicas que vas aprendiendo y dices, oye, sí, y todo es de sentido común. Sí. Entonces es una linda rama la que tenemos en ese sentido.
Sí, es algo súper chévere. Me parece súper chévere que tengan todo ese ámbito de enseñanza vial, porque es algo que sí se necesita full en el Ecuador. Sí, es algo súper chévere. Bueno, ahorita vamos a seguir con unos comerciales, pero ya volvemos. En el mundo del diseño hay un lugar en el que puedes experimentar con ideas locas y creativas. Lo genial, nadie te juzga por hacerlo. Desafortunadamente nadie lo conoce. Hasta ahora. Tu futuro creativo comienza aquí, en Diseño Multimedia. Bueno, entonces ustedes me comentaban que tenían, o sea, bueno, enseñan manejo defensivo, evasivo, todo eso de educación vial. ¿Cómo es ese tema más o menos en ese ámbito? Porque a mí me gustaría, por ejemplo, aprender full el manejo defensivo. Claro, nosotros lo hacemos de manera conjunta muchas veces, también lo hacemos de manera independiente, pero un poco la idea es contribuir con las personas que están interesadas en darles tips de manejo del día a día. No, nada demasiado técnico, tú no vas a correr, Claro. no sé, el campeonato nacional, entonces Quisiera, no, tal vez hayan cosas que no necesites, pero mucho de esto también va siempre enfocado, bueno, por un lado hay el tema defensivo, el tema técnico, pero siempre desde el lado deportivo también. Entonces, hay una cantidad de cosas que te vas dando cuenta que dices, ¿por qué no sabía esto? Y no me vas a creer, pero es solamente porque nadie te ha dicho. Claro. Muchas de estas cosas aplican mucho de sentido común. Y una de esas grandes escuelas, por ejemplo, es el karting. El karting te enseña muchísimo de eso. Y claro, nosotros somos kartistas también, entonces te viene eso ya en la parte del know-how y todo. Entonces, siempre que compartimos con la gente, les tratamos de dar ese aspecto, ¿no? El aspecto también deportivo. Entonces, Sí, el manejo evasivo y el manejo defensivo, en el momento de una emergencia se activa el subconsciente. No sé si Claro. sabes, pero ante una emergencia, todo lo que tú en el proceso de vida entiendes, comprendes y aprendes, cuando tienes que activar el sentido de supervivencia, se vienen todas esas cosas. Entonces, eso es parte del saber cómo frenar, cómo curvar, cómo evadir. Porque ante presión. Ante presión, Además, exactamente. que es la Justamente, parte subconsciente. el manejo evasivo es prevenir y adelantarte a lo que el otro va a hacer para tú precautelar tu seguridad. Sí. Entonces, va más o menos como en ese sentido el tema y como te digo, yo estoy más que seguro que los accidentes que pasan a nivel nacional no es un tema de la velocidad, es un tema que la gente no sabe manejar. Ese pretexto es el más fácil. Sí, realmente sí. O también hay este tema de perdió pista, o también hay este tema de se le fueron los frenos, y la mayoría de veces eso realmente no pasa, ¿no? Es más un tema... en aviación pasa igual, en aviación los accidentes aéreos son fallas humanas en su mayoría, o sea, no son fallas técnicas. Entonces, muchas veces se escuchan estos comentarios, ¿no? De que ese carro tiene más accidentes que ese, entonces es malo, o cosas de ese tipo que nosotros desmitificamos, ¿no? A la final, un poco esa es la idea, pero tampoco es lanzarle toda la culpa al chofer, ¿no? Sino que ni queremos Claro. hacerte sentir culpable, sino la idea es que despertar un poco de conciencia en tu manejo del día a día. Mucho de esto, ¿sabes qué? Mucho de esto es empatía. Cuando tú sales de tu casa, hay un comediante que dice, no, yo me desperté maravilloso, todo perfecto, desayuné riquísimo, le di un beso a mi mujer, salí y me morí de iras porque un tipo me cruzó y que no sé. Y es tan real, o sea, Sí, es como que la gente pasa ya toma bastante. esa postura en el auto. Entonces, un poco nuestra idea es más bien concientizar a la persona y decirle, oye, sé más empático. Y si la gente manejando fuera más empática, hubieran menos accidentes. Así de simple. Justamente Te la juro empatía, que o sea, la cultura vial no es solo de saber frenar, saber curvar y eso. Imagínate, empieza desde que cuando sales, si ves un peatón que va a cruzar equivocadamente por donde no hay un paso cebra, 2 segundos es frenar, dejarle cruzar, un perrito, lo que sea. O sea, imagínate que, por ejemplo, en las autopistas que ahora tienen los índices más altos de siniestralidad, la Simón Bolívar, Sí. la mayoría de accidentes pasan
porque el carril izquierdo es para la gente que va rápido para rebasar. Y hay gente que va a 60, 70 kilómetros por hora y eso obliga a la persona que quiere ir rápido o cualquier cosa a estar rebasando, cruzando, que esto, que el otro. Sí. Y ahí es cuando se producen los accidentes. Claro, entonces es espantilla. O sea, si vos vas a ir lento, maneja en el carril derecho. De sentido común. O sea, le pasas a alguien en la subida de Aloac Santo Domingo, va a 60, pero cuando le estás pasando va a 90, porque está ahí, que no se quiere dejar pasar. Entonces, hay cositas que son solo de una conversación simple, nacen de una conversación simple de empatía, pero ya de ahí nosotros aplicamos al lado técnico y muchas veces al lado deportivo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con las marcas, nos llevamos a la gente con sus autos y les enseñamos temas técnicos deportivos también cuando es el caso. Entonces, claro, es lindo, es lindísimo compartir de eso y creo que es una labor noble en el sentido de también compartir los conocimientos y generar un poco de seguridad en esa gente que maneja. Sí, más bien, como te comentaba que manejabas de los 13, sí siento que últimamente la gente es un poco más impaciente, ¿no? Totalmente. Sí, yo por lo menos vengo manejando todos los días acá a la universidad y justo hoy día a veces también uno intenta, o sea, es justo lo que dices, ¿no? Uno a veces se pone en esa posición frente al volante por querer ir rápido, por querer que nadie se le meta, pero a veces no te toma mucho tiempo. Igual siempre recuerdo que mi papá me decía que nunca tenga el pie pesado, porque a la final, rebasando o no rebasando, siempre llegan al semáforo, así. Siempre se llega al semáforo, siempre se llega al tráfico y... O sea, las cosas igual terminan siendo. Yo por lo menos también he tenido, por la parte de la experiencia, como te decía, y también del tema de sentido común que me comentabas, he tenido la oportunidad de manejar un montón de carros, de full marcas. Y sí siento que a mí, más o menos por como te comentaba que me encantaba manejar, sí les he tratado de llevar súper al límite a veces. Ah, chévere. Sí, siempre con responsabilidad y todo, ¿no? Claro. Pero sí me he dado cuenta a veces que hay cosas que uno solo entiende cuando llega a ese tipo de experiencias que vive, ¿no? Recuerdo, bueno, yo, mi primer carro fue el Spark. Un Spark así súper simple, 1.0 así. Pero le llegué hasta cierto límite. Recuerdo que bajábamos con mi hermano por una carretera, yéndonos de viaje hasta el valle y en una curva y dije, chuta, veamos, ya empezaron a sonar las llantas. Pero uno ya como que siente dónde es el punto límite del carro cuando tiene la fuerza centrífuga, por ejemplo. Claro, ¿no? Y la idea es nunca encontrar el límite, ¿no? Porque, claro, nunca. Porque el día que decides encontrar tu límite... Muy posible, ya no. Y yo en ese carro me iba a Manta, en un Spark, que bestia, era lo máximo, yo le amaba a ese carrito. Y son súper económicos, sí, ¿no? Sí. No, y hay conceptos, verás. Hay conceptos. Yo a veces le pregunto a la gente cuando estoy en un test drive, ¿qué es para usted la estabilidad? Todo el mundo dice, ay, es que ese carro es inestable, pero nadie puede técnicamente explicarte qué es la estabilidad. Entonces hay una cantidad de conceptos que están como en el limbo. Entonces mucha gente hablaba, por ejemplo, de que ese auto es un auto inestable. No tienes idea, yo me he recorrido el Ecuador en ese auto. Pero claro, es un tema de cómo lo llevas, ¿no? Y no hay carro malo, como decimos a veces nosotros. Es que si, donde vos tienes claro el tema de transferencia de pesos, por ejemplo, la estabilidad es el handling lateral que tiene el chasis en las curvas. Si estás en aceleración, nunca vas a perder estabilidad porque estás en proceso de aceleración con los pesos donde tienen que estar y va. Claro. ¿Y cómo ustedes ven más o menos el tema justo de eso, no? Que a veces consideran, por ejemplo, un Spark, un Kia Picanto o carros inestables o por ser muy baratos siempre los consideran de lado. O sea, siento que ahora, por ejemplo, en el mundo de lo comercial, el automovilismo se está convirtiendo más en una cuestión, por ejemplo, de interiores más que de fiabilidad de motor, de sistemas técnicos o cosas así. ¿Me entiendes? Como que ahora la gente ve, chuta, es que tiene pantalla grande, es que tiene sunroof, es que los espejos son eléctricos, es que tienen calefactables los asientos, pero ya no se preocupan, por ejemplo, por el motor, por la fiabilidad, si es de Euro, por ejemplo, Euro 5, Euro 6, como algunos Bueno, si es que es Euro 5 o 6 en el país no te sirve, entonces sería un error pensar en uno de esos por el tema de combustible, pero yo siempre les digo igual a los clientes cuando estamos en los test y demás, para mí un auto bueno no es un auto que sea rápido o que sea lento, es un auto que curve bien, que frene bien. Sí. Después viene el complemento, porque hoy hay que entender que un auto hoy ya no es un lujo, hoy es una necesidad. Cuando vos creas una necesidad de adquirir un auto, lo primero que vas a ver es cuánta plata tengo. En base a la plata vas a buscar un auto. En base al presupuesto que tiene vas a ver las opciones del auto que tal vez visualmente te guste. Y ya después interesarse que sea cómodo, que tenga
las prestaciones, pero como te digo, yo siempre trato de priorizar el tema de seguridad. O sea, la seguridad pasiva y la seguridad activa para mí es fundamental. Más que un auto sea rápido o lento, como te digo, tiene que ser un auto que te brinde las seguridades necesarias para poder estar tranquilo de manejar y saber que en cualquier inconveniente o apuro te va a solventar y vas a poder... Claro, y en ese sentido, lo que yo sé decir, bueno, no hay carro malo, pero sí hay gente que aplica mal un auto a sus necesidades. Te voy a dar un ejemplo. Muchas veces, no por criticar, pero muchas veces tienes esta señora que va al supermercado, recoge a los niños y vuelve, pero le ves en una camionetota. Sí. Entonces yo no sé si está, digamos, mal aplicado el auto. Para la señora, no estoy diciendo que debería estar en un auto de señora tampoco, porque eso es una decisión personal. Claro, sí, lo que conozcamos como carro de señora, pero yo sí pienso que hay mucha gente que se queja a veces y dice, ay, es que este carro es malo, ay, es que el carro chino es malo, es que este otro es malo, pero tal vez no están aplicando el auto a la necesidad que tienen. Cuando tú logras aplicar un vehículo con ciertas prestaciones a la necesidad que tú tienes y se acopla y es un binomio, el auto es el mejor del mundo. Entonces, otra de las cosas con las que hemos trabajado con las marcas, y esto también es otra cosa que hemos hecho, es que Lucho, por ejemplo, ha estado muchas veces capacitando a los asesores que no son muchas veces asesores sino vendedores. Entonces, cuando tú te topas con un vendedor, no importa qué necesidad tengas, yo le vendo el carro y le asesoro en venta. Pero lo que pasa es que nosotros sabemos que hay que aplicar la necesidad a un tipo de vehículo específico. Entonces, el momento que tú logras entender esa relación es cuando tú estás orgulloso del carro que tienes o te gusta. Yo manejo ahorita una camioneta china, no es la mega maravilla, me han criticado muchas veces, no es la cosa más rápida ni nada, pero yo le amo y le adoro y cumple con mis necesidades. Claro. ¿No? Y así mismo tengo mi moto que me voy y me mato por ahí a toda madre. Pero es encontrar las necesidades a lo que tú buscas, eso es un poco. Claro, y ustedes, por ejemplo, justo hablando del tema de seguridad, ¿cómo consideran o cómo ven la situación del, por ejemplo, el NCAP? Latin NCAP. Sí, o sea, por ejemplo, he visto que, por ejemplo, muchas marcas, ¿no? Sacan carros para Latinoamérica que siempre vienen con 0 estrellas, pero salen, ¿sabes? Justo, o sea, ¿cómo ven ese ámbito? No sé, siento que es, por ejemplo, algo que lo hacen por puro comercial, ¿sabes? Por puro vender, así. O sea, las pruebas que se realizan en NCAP son pruebas, digámoslo así, viables y funcionales. Claro. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, las exigencias en la 100 NCAP, que son las chinas, es diferente a la europea, es diferente a la americana, es diferente a la latinoamericana. Y tal vez no es un problema de ellos, es un problema local de las exigencias y requisitos mínimos. Antes no era mínimo tener un airbag. Por eso en el año 2016 se dejó de fabricar el Chevrolet Vitara y empezaron a hacer una exigencia del airbag, que era mínimo 2 airbags. Sí. Ahora ya es un mínimo de 4 airbags. Entonces ahí ya las leyes le empiezan a exigir a las empresas que vendan autos, entre comillas, seguros. Si es que es bueno o malo las pruebas, como te digo, son pruebas que se hacen con un fundamento y una teoría de que ante este evento no pasó, pero el que decide si aprueba o no la venta son otras instancias, no las pruebas. Claro, y lo mismo pasa, justo tú hablabas de Euro. Entonces, claro, se lanza el nuevo, no sé, me estoy inventando cualquier marca, Euro, ahorita creo que están en Euro 9, no sé, o en todas estas normas que hay ahora nuevas. Pero claro, nada de eso aplica a nuestro país por el tipo de combustible que tenemos. Claro. Varias razones, ¿no? El combustible, la humedad relativa, un poco de aspectos. Pero claro, ahorita un vehículo que va muy bien es Euro 4, pero ya Euro 4 es hace 20 años. Sí. Pero va bien, funciona, es nuestro mercado. Entonces, también ese es el otro tema, ¿no? Entonces hay que acoplar a la realidad. Pero muchas de esas normativas en el sistema INE, nacional ecuatoriano, por ejemplo, nosotros que estuvimos también en la parte automotriz, en la venta de vehículos y todo, muchas de esas normativas a veces tienen exigencias un poquito fuera de la realidad, inviables. Por ejemplo, un voladizo de un bus, la cola de un bus, debe tener tantos grados y según el Instituto Nacional debe tener tantos. ¿Por qué? No sé por qué, pero debe tener. Entonces los señores que hicieron el bus allá en Francia o en Estados Unidos están locos.
Acá tiene que tener... O sea, ya son cositas que un poco, digamos... Claro, sale. Pero eso siempre vas a tener en todo país, ¿no? En todo país, en toda norma. Entonces, muchas de las veces las aplicaciones de vehículos que llegan también a veces, y esto perdón que lo diga, pero muchas marcas han hecho experimentos sociales también, diría yo. Ahora ya no tanto. Sí. Ahora las marcas son más conscientes de que tiene que venir un prototipo, tiene que probarse, tiene que manejarse, pero antiguamente no era así. Antiguamente la marca decía, no sé, tiene que comprarme. Entonces el pobre distribuidor tenía que comprar, traer y probar, a ver cómo le iba y vendía. Y hoy en día es un poco distinto eso. Claro. Bueno, en torno al tema también de lo comercial, ustedes, por ejemplo, ¿cuál consideran que es el mejor carro que podrían comprarse económicamente ahorita? El mejor carro es el que se adapta a tu necesidad. Claro, es como pero el mejor whisky. depende de la lengua, ¿sí? Es el que más te guste. Bueno, sí es un buen punto. En el mundo del diseño hay un lugar en el que puedes experimentar con ideas locas y creativas. Lo genial, nadie te juzga por hacerlo. Desafortunadamente nadie lo conoce. Hasta ahora. Tu futuro creativo comienza aquí, en Diseño Multimedia. Volvemos de cortes comerciales. Muy bien. Sigamos aquí con Juan Diego y con Lucho Mena, hablando un poquito más de toda la cuestión profesional en la que manejan y son pilotos o copilotos. ¿Algún ritual, algo que hagan antes de iniciar, de subirse al volante, ponerse enfrente o empezar una carrera? ¿Qué es lo que suelen hacer? Sí, bueno, en mi caso hay un procedimiento que se llama I'm Safe Procedure, que es como estoy sano o estoy seguro. Entonces, I'm safe es illness, medication, stress, alcohol, fatigue y emotions. Entonces, es un autoexamen donde tú dices, a ver, he tomado alcohol, estoy fatigado, estoy cansado, mis emociones, este tipo de cosas, porque ese es el procedimiento que yo aprendí hace muchos años para poder saber si es que estoy apto para manejar presión, este tipo de cosas. Entonces, yo me enmarco en eso, ¿no? De ahí... Evidentemente hay otro tipo de cosas como el tema de alimentarse bien, el tema de estar físicamente bien, ese tipo de cosas. Pero yo creo que este procedimiento que hago yo, que está basado más en una rutina diaria de cotidianidad, ¿no? De que puedes haberte tomado los tragos o puedes haber hecho algo que te tenga estresado o puedes estar emocionalmente mal o algo de eso, es lo que puede incidir en que tomes una mala decisión bajo presión. Ese es en mi caso. Yo hago una activación físico-mental siempre, sea cuando estoy de copiloto, sea cuando estoy de piloto manejando. Previo a subirme al auto, lo que hago es activarme físicamente muscular, hago un poco de digamos, como que precalentamiento, estiramiento, y mentalmente juego con unas pelotitas para poder activar la parte mental. Una vez ya sentado en el auto, soy católico, digámoslo así, y lo que hago es enfocarme. Siempre me pego un par de plegarias. Y cuando... Eso lo hago siendo piloto o copiloto, pero cuando estoy de piloto, normalmente yo me subo al auto unos 15 minutos antes de largar. Y estoy enfocado y estoy pensando en pista, estoy repasando la pista en mi mente, empiezo incluso a simular el tema de la marcha, el cambio y demás. Y es chistoso porque muchas veces yo soy, como se habrán dado cuenta, un poco risueño y demás, pero cuando estoy en momento de carrera, mucha gente piensa o me sabe molestar que me vuelvo antipático, me vuelvo odioso, ajá, estoy full focus y hay veces que es como que estoy concentrando, no paro bola a nadie. Me dicen, te saludé, que esto, lo siento, pero más o menos ese es mi rutina y mi ritual. Me suele pasar igual. Claro. Incluso a veces cuando viajo con alguien en el auto, normal. No hablas. Llega un rato en que me apasiono tanto y estoy tan en lo mío. O sea, ¿sabes que hay mucha gente que trota, que dicen que flotan? Que tienen un feeling, los trotadores de aquí deben saber, pero llega un rato en que estás trotando y estás tan como sumergido en el éxtasis del trote que estás como flotando. Eso dicen muchos, pero a mí en el auto me pasa que yo estoy en un éxtasis total, o sea, estoy drogado, así manejando, y
Y claro, alguien me dice, oye, te estoy, y yo, ¿qué? O sea, porque estoy obviamente totalmente enfocado. Sí, te enfocas full. Y bueno, en todas estas competencias que han tenido durante todos estos años de experiencia, ¿alguna vez han estado, pero cerca así de hacer algo fatal que les pudo haber costado incluso hasta la vida? No sé, alguna experiencia de esas que han estado cerca de decir, ¿sabes qué? Un poco más y la cagábamos. Así, a ver, he tenido un par de accidentes en el tema rally, pero no sé si es que lo consideramos así como que, hiciste una de más y por eso, o sea, obviamente después te das cuenta, pero es parte de. Una de mis peores accidentes, que fue con bastante suerte, yo le empecé a coger a un auto y, digámoslo así, me emocioné, fue en el año 2012, y llegué a una curva demasiado rápido y cuando viré me quedé sin carretera. Entonces me volqué, pero me di la vuelta en el aire y caí sobre un matorral, así como un colchón. El año anterior, que cuando gané me parece que fue la sexta válida del Campeonato Nacional de Circuitos, venía peleando con unos autos más rápidos y uno de los autos frenó y me tocó volarme la banquina por un costado. Así. Entonces son cosas que no, o sea, así como que es lo que te decía, si no sabes administrar las emociones. Yo creo que no deberías ser un piloto de competencia. Entonces, no hay situaciones donde que yo te pueda decir, no, es que me ofusqué, me emocioné o algo y fui a hacer algo imprudente que me pudo costar la vida. No, al menos en mi caso, y estoy seguro que Juan tampoco ha llegado a esos momentos. Claro. O sea, siempre hay emociones y situaciones donde tal vez alargas un poco la frenada o pasas una curva que pasabas en cuarta, pasas en quinta a fondo porque vienes peleando la carrera, pero nada que llegue al límite de poner en peligro tu vida, porque no solo tu vida, sino también es el del resto con los que estás compitiendo. Sí, sí, yo en automovilismo tal vez no. En motociclismo sí. En moto... tienes un poquito, bueno, en motocross, que era mi caso, dobles, triples, a veces no sales muy seguro de una curva y te mandas y full send, como le decimos, y a veces yo me rompí los meniscos de la pierna izquierda y todo en un full send que dije, sí llego. Y fue así como, igual, pero todo recurre a las emociones. Entonces, igual tú puedes no ser alguien que maneja muy bien sus emociones en el día a día, pero si tú llegas a aprender a conectarte con el deporte y estás haciendo las cosas con conciencia, puedes manejar bien tus emociones. Entonces, a mí en las motos me pasaba frecuente eso. Y más bien cuando ya entré en el automovilismo, y en eso estoy de acuerdo, yo entré al automovilismo, al karting, a todo, más bien te enseña a disciplinarte mucho más. Claro, la moto, el motocross es un deporte muy, muy explosivo, muy rápido, muy de contacto, muy de decisiones también a veces a la loca, pero el automovilismo te enseña a ser más metódico. Y claro, creo que en base a eso es que ya yo no llegué a tener tal vez malas decisiones en un punto de decir, por mi acción cometí un accidente o algo. No creo que haya sido así. Y en torno justo a la metodología y a todas esas cosas, o sea, ¿qué tanto, por ejemplo, les cuesta acoplarse a un carro nuevo? O a Qué buena pregunta. O sea, yo lo digo porque siento que, por ejemplo, alguna vez en mi vida tuve que manejar durante bastante tiempo un Renault Kwid. Y yo sentía que no era un carro para mí, no me gustaba mucho, por ejemplo, embragar. Yo hablando en lo comercial, no, pero supongo que ya en lo competitivo, ¿qué tanto tiempo les lleva acoplarse a un carro o a una moto? Claro, es que verás, también, perdón, Lucho, tienes pistas distintas. Tienes autos distintos, tienes pistas distintas. El Lucho puede dar más fe de eso porque él también como copiloto a veces ha variado entre autos en competencias incluso seguidas. Pero en el caso también, por ejemplo, en mi caso, yo te puedo hablar de correr el campeonato nacional seguido y correr en Colombia a la vez, estar saliendo, viniendo en un auto, en otro y esto. A mí personalmente me cuesta bastante. A mí me cuesta mucho entrar en ritmo y poner mi cabeza en tal auto, en tal pista y hacerlo. Claro. Me cuesta mucho. Fui a correr un sudamericano en Venezuela y no me acoplaba con la pista. Y ya me vienen estos demonios que me dicen, como cuando era niño y rompía la raqueta de tenis. Entonces, pero claro,
tienes que ser muy disciplinado para bajarle un poquito y concentrarte en qué estás fallando. Pero claro, cuando estás atendiendo muchos eventos a la vez y estás corriendo algo que estás puntuando y te está importando y estás, o sea, a mí me cuesta. Es muy difícil para mí acoplarme rápidamente. Yo tengo, no sé si es que la capacidad o la facilidad de sentir mucho los autos. Y parte del automovilismo es que vos acoplas el auto a tu gusto y a tu estilo de manejo. Claro. Y al rato de tú sentir el auto, sabes cómo acomodarlo para que, digamos, tu manejo se acople al manejo del auto y funcione en sinergia. Y en los autos de calle me pasa algo similar, donde después yo normalmente no es que cojo un auto nuevo y ya salgo a andar a fondo. Lo trato siempre de salir, probar cómo frena, cómo curva, y una vez que ya siento cómo es eso, le voy acoplando mi manejo a lo que el auto hace. Y tengo yo esa facilidad de acoplarme rápido en ese sentido. Y bueno, en tema de Juan Diego, ¿cómo también te fue, por ejemplo, aprender o acoplarte a ser piloto de avión? Bueno, eso es algo muy chévere, porque si hay algo que es metódico, es eso. De hecho, la parte más difícil de volar un avión es una parte que se llama procedimientos. Los procedimientos es, tú tienes que primero hacer esto, luego hacer esto y luego hacer esto. Y no puedes alterar el orden. El motocross mucho, por ejemplo, era al contrario. El motocross era mucho, sí, cabeza, tratar de ser frío, pero todo era muy permisivo en el desorden de tus actos. Entonces, claro, cuando yo empecé a estudiar para piloto, tuve que aprender procedimientos, tuve que ser más procedimental y tuve que ordenarme mucho más en mi cabeza. Un piloto de avión no necesariamente es un politécnico, no necesariamente es un ingeniero en matemáticas, no necesariamente es ni tampoco un sociólogo, o sea, alguien que tenga una mente más social. Es simplemente una persona que aprende que hay cosas que tienen un orden que no puede ser alterado. Eso es un poco el tema de volar avión. Entonces, claro, el volar aviones a mí me ha abierto un mundo en el aspecto de organizar mi cabeza y de llevar procedimientos adelante. Entonces, en el automovilismo me volví mejor, en las motos fui más ordenado, en el karting fui mucho más ordenado. Entonces, ahora yo siento que la aviación a mí me ha aportado en ese sentido. Y ahora doy clases a gente que está haciendo un proceso que se llama familiarización, que es conocer un avión desde cero. Entonces, yo no soy instructor certificado, ni tengo una escuela, ni mucho menos, pero doy clases compartiendo mi conocimiento hasta familiarizarlos con el tema. Ya de ahí la parte técnica obviamente no lo hago por temas de papeles, no es que puedo certificarlos, pero les comparto y bueno, he enseñado a volar a mucha gente. Entonces, pero entendiendo que hay procedimientos que he aprendido a ordenarlos en mi cabeza. Un poco esa es la respuesta, pero, Claro. pero fácil no es. O sea, Me imagino. como no es fácil jugar fútbol a buen nivel, como no es fácil jugar golf, como no es fácil jugar básquet, como no es fácil estudiar multimedia, diseño. Bueno, eso es más fácil, creo yo. No, mentiras, no. Ojalá fuera así. Sí, bueno, sí es una... No, es o sea, una siento broma, que... porfa, No, tranquila. no, mamá. Sí, creo que... o sea, siento que pilotar es algo que también requiere mucha metodología, mucha paciencia. Sí, bueno, yo siento que es algo que me da súper miedo. No me da miedo a las alturas, pero siento que ver una cabina de vuelo es una cosa totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado cuando piensa en el motor, ¿no? En lo automovilístico o en las motos como tal. Y hablando justo de eso, ¿cuál fue su primer carro o su primera moto? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, de todas las que han probado o han tenido, a cuál volverían siempre? ¿Cuál sería como su primer amor? El carro que dicen, ¿saben qué? Yo podría tener un Porsche, podría tener un McLaren, pero me encantaría siempre tener este carro. ¿En competencias o del día a día? En los dos, cuéntame los dos. A ver, mi primer auto fue un Corsa Evolution. En el de calle. Mi primer auto de competencia fue un Suzuki Forza. Mi primera moto de calle fue una KTM 690. Qué linda. La primera moto, digamos, de competencia, porque yo hacía moto de pista, fue una CBR 600. El auto que más me gusta de calle y que siempre lo volvería a tener y lo tendría es un BMW 46. Ah, tenías un... auto, Wow. o sea, es un auto
para mí es lo justo y necesario en todos los sentidos. Y en autos de competencia, en pista, tuve la suerte de poder manejar un Hyundai N del TCR, un i20. Ah, un inline. No, es el i20 del TCR, que es un turismo, digámoslo así. Es una serie me de parece una locura. En autos de rally, yo creo que el auto más divertido de manejar, el Mitsubishi Evolution, Lancer Evolution, el turbo, Ay, qué hermoso que es ese cosa, carro. Qué hermoso. es increíble. Sí, a mí me encanta. Es increíble. Yo creo que con esos autos, es lo que podría decir, siempre regreso acá y ahí estaré. Sí. Yo soy más camionetero. A mí me encantan las camionetas. He tenido varios tipos de camionetas. Sí soy un fan de la D-Max tradicional que había. Tuve la 3000, una linda camioneta. Tuve F-150. Tuve un auto chiquito, un Audi A1, que qué bestia, le amaba, le adoraba. Después ya en temas ya de competencia, pues yo te diría, volvería, yo he sido KTM lover en moto, o sea, de hecho tengo ahora una KTM de paseo, una 1290 que le amo y le adoro. Volvería tal vez a KTM siempre, ¿no? O sea, KTM es mi marca. Y Kawasaki también, porque corrí en Kawa también 2 años. Pero por ejemplo con Honda no me llevé. Honda no fue mucho lo mío, el balance no me gustaba. Cosas que, pero son absolutamente percepciones personales. Y de ahí en autos yo tenía un Toyota Corolla que qué bestia, daba la vida por ese auto. Ese tenía un motor desarrollado con Yamaha. Sí. Una cosa, sí, qué bestia, era un sueño ese auto. Nos daba 12,000 vueltas, o sea, una cosa terrible. Pero sí hay una de las cosas, claro, la aviación también me encanta, pero sí hay una de las cosas que realmente extraño, es el karting. Hay unos karts de marchas, tienen caja de 6 marchas, y si hay algo que extraño es eso. Correr shifter, se llaman shifter, tienes una caja de 6 velocidades y los go-karts van a 160, o sea, le medimos una vez con un GPS. ¿En serio? Y eso es una de las cosas más emocionantes que he hecho. Sí, así que eso. Y cuénteme también un poquito, ¿desde hace cuándo se conocen? ¿O cómo se conocieron? Ustedes dos. Uy. Puta. Yo no recuerdo fechas exactas, pero... Tampoco. Pero ya son más Pero son muchos años. Son muchos años en pista, en eventos, en... no sé si fue por la Vicky, que es tu esposa. No sé si fue por ella que nos conocimos. No, antes por el Junior, ahí... Alguna cuestión. Por grupo de amigos, o sea, siempre habíamos estado en el tema de circuito y pista, tal vez nos ubicamos eso, pero no éramos todavía amigos, Sí. y más o menos 2012, por ahí, por un grupo de amigos, igual, por Pedrito Tinejero, en alguna fiesta, cuestión, y ahí sí. nos juntamos más, y o sea, más de 10 años. Pero nunca han competido juntos, ¿verdad? ¿En contra? distintas En categorías. contra. En distintas categorías hemos estado, pero nunca hemos coincidido tal vez en una misma categoría los dos, que yo recuerde. No, porque la última vez con el Pedrito fuiste en la 2000, yo En la estuve en la 2000, sí, 1600. Sí, no, hemos estado... Y más o menos, justo como me comentan de esas fiestas que se conocieron, el ambiente ya fuera de las carreras y todo, ¿cómo es entre pilotos? O sea, ¿cómo se llevan bien, se conocen entre todos? O sea, siento que es un mundo bastante pequeño por ser el Sí. Ecuador. Así como les comentaba que me gustaba mucho el Nissan Silvia de Roll Performance y les conocen a ellos. ¿Cómo es ese movimiento? ¿Cómo se mueven en ese Verás, mundo? yo tal vez me atribuyo en decir que, por ejemplo, es difícil tener amigos pilotos con quienes tengas buena confianza y relación y puedas hacer estas cosas como las hacemos los dos. Porque en el caso mío, por ejemplo, cuando yo estaba en un nivel competitivo muy alto en la categoría nacional grande de autos, y claro, todos muy amigos míos, muy queridos y todo, pero siempre había ese celo deportivo, ¿no? Ese celo y recelo. Celo y recelo deportivo que un poco era complejo.
Y ya después nos enfiestábamos tal vez en un festejo de alguna carrera y medio lo sobrellevas, ¿no? Pero siempre había un poco ese tema. Lo mismo en las motos, lo mismo en el tenis. Sí, o sea, en el deporte puedes tener buenos amigos, pero siempre va a haber esta parte del recelo deportivo. Sí. Yo tengo la facilidad de llevarme con todo el mundo. Me llevo con pilotos de mi misma categoría y yo en cierto modo no soy muy esquivo de poder compartir información, digamos así, o ayudar y cosas así. Pero no todo el mundo es así. Sí, sí. Y esto es importante, verás. Muchos pilotos que han estado en la punta no comparten mucho sus cosas. Pero yo también, en eso yo me considero igualito. Yo siempre he compartido. O sea, si viene un piloto de una categoría menor y me dice, oye, ¿cómo haces la 7? La curva 7, ¿cómo? Entonces yo le explico y le digo, mira, yo hago así. E incluso me he tomado la molestia de que en un fórmula que yo tenía, un auto de un prototipo, les llevaba a muchos pilotos a que vean cómo hacía una parte del trabajo. Y yo les compartía, o sea, nunca me he negado en ese sentido. Yo con el Lucho en eso nos identificamos muchísimo. Y justo en esas cuestiones, ¿cómo funcionan las categorías dentro del automovilismo? Son muy diversas. Hay categorías por cilindrada. Hay categorías, dependiendo de los campeonatos, categorías por handicap, digamos así, que engloba sus cilindradas, pero tienes todos un mismo performance de caballaje y demás. Entonces es un poco amplio el poder explicarlo, pero más o menos es como que de 0 a 1150 una categoría, 1150 a 1300 otra categoría, de 1300 a 1600 otra categoría, de 1600 a 2000 otra categoría, de 2000 en adelante. Claro, me imagino que va. Y eso que en el Ecuador no se categoriza por el nivel del piloto, que en muchos países sí lo hacen. Entonces, tú tienes como un handicap o tienes un nivel que las autoridades deportivas saben. Entonces, saben en qué grupo encajarte también. Pero en el Ecuador no existe tanto. Claro, creo que es un mundo más de nicho. Tanta cantidad, entonces sí. Ajá. Es un mundo más de nicho. Siento que sí es algo que la gente debería aprender más constantemente, ¿no? Esperemos que con el tiempo las cosas cambien. El Ecuador también avance un poco en torno a temas de seguridad y educación vial, y que pues las cosas se den para mejor. Les agradezco muchísimo y les tengo un regalito para ustedes. Son unos carros de Hot Wheels. Tenemos un Porsche 934 y un McLaren P1. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos ustedes y felicitaciones. Igual, gracias a todos por ver este episodio tan genial de Entre Panas. Ya saben, no olviden activar la campanita, comentar, darle like. Hagan lo que quieran en los comentarios, así como nosotros hacemos lo mismo. Ya saben, aquí hablamos de todo sin saber de nada. Muchas gracias. Chao, chao.